I'm heading for someplace that ain't in a dream. I'm heading where no mortal man's ever been. And you may never see my face again. Presento, yo soy Víctor Alejandro Zelaya, soy profesor de la Cátedra de Protección Vegetal, jefe de trabajo práctico de la Cátedra de Protección Vegetal. En la cátedra trabajo la parte toda de tecnología de aplicación, aplicación de agroquímicos, el tema de la seguridad en la aplicación. ¿Sí? El tema de hoy, lo que vamos a ver hoy es malezas en cañas de azúcar, sanidad y control. ¿Sí? Malezas. ¿Qué saben de malezas? No vino. Una planta no deseada en un lugar. Ajá. Una planta no deseada en un lugar determinado. ¿Solamente eso? Usted me va a enseñar eso. ¿Sí o no? A ver, yo cuando hicimos el primer break, vi un montón de chicos que salieron así, se tiraban en medio del pastito, decían. Estaban ahí al frente, ¿no? Estaban tirados haciendo el pastito. Y ese pastito a veces yo lo veo en medio del cañaveral. Pero ahí hay una maleza. Ese bonito es una maleza. Pero no es el mismo pastito ese. Y entonces, ¿por qué acá no hay maleza? Porque acá me puedo acostar, allá no. ¿Por qué acá es maleza? ¿Por qué allá, perdón, el cultivo es maleza y acá no? De a uno. ¿Cómo? No, está. Armemos la idea. Lo de mis alumnos en la facultad también pueden participar, ¿no? No se hagan los tímidos. Lo de que van a hacer mis alumnos. ¿Cómo? Crece en un lugar incorrecto. Ajá. Perfecto. ¿Se escucha lo que dice el compañero? ¿No? Bueno. En realidad, digamos, la maleza va a empezar a ser maleza cuando nosotros nos empiece a generar daño. Ahí va a empezar a ser maleza. Ahí nosotros consideramos maleza. ¿Sí? De lo contrario, va a ser un lugar donde nosotros podamos tirar tranquilo. La piedra no toca el espalda. ¿Sí? Ahí deja de ser. ¿En el medio? Ahí está. Bueno. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista agronómico, porque ahí es donde nosotros le vamos a dar sentido a la maleza, desde el punto de vista agronómico, una planta es considerada maleza cuando interfiere en el crecimiento y el desarrollo del cultivo. ¿Sí? Porque también ese mismo patito yo puedo tener a la vuelta del lote de caña, tomate, pimiento, berenjena, lechuga, amapola, lo que ustedes quieran, y si está a la vuelta no es maleza. Lo que está compitiendo con nosotros sí es maleza. En caña, ¿por qué es importante la maleza? Dice que un cañaveral expuesto a la competencia de malezas puede sufrir una pérdida de producción de hasta un 50%, además de la disminución de todo el tiempo que nos dura el cañaveral. ¿Sí? O sea, 50% de producción. Tengan en cuenta que nosotros cuando plantamos algo es para poder cosechar y poder vender, tener producción y para poder tener rentabilidad. ¿Sí? Para eso hacemos un sistema agronómico. ¿Sí? 50%, wow, suena. Llevémonos a la realidad. ¿Qué rendimiento de caña tienen en esta zona? Mucho, ¿qué es mucho? Parámetro de mucho, un montón, 100 qué? 100 cañitas. ¿100 qué? Fuerte. No le voy a pegar, no le voy a hacer probar tampoco, no me llamo. ¿100 qué? 100 no sé, ¿70 qué? ¿70% de qué? De caramelo, uva, pera, banana, manzana. 70 toneladas. Ando más o menos ahí, por la zona andamos en 80 a 100 toneladas por hectárea. Si nosotros dejamos crecer la maleza, vamos a trabajar con 35, con 40, con 50 solamente vamos a poder cosechar, pero todo eso no se convierte en azúcar. Solamente un 12%, un 13%, fíjense cómo va cayendo el rendimiento.
que es lo que nosotros después vamos a tener que vender. Entonces de ahí la importancia de hacer un control de malezas. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Bien. ¿Qué daño puede ocasionar la maleza? Ya dijimos la pérdida. ¿Cómo ocasiona esa pérdida? Porque está ahí, está ahí, y la saco. ¿Por qué la saco? Porque ocasiona pérdida. Pero, ¿cuáles son esos daños? Exacto. Está repitiendo el libro. Bien. Compiten con el cultivo por agua, luz y nutrientes. Tengan en cuenta que las malezas están mucho antes que nosotros, mucho antes que el cultivo. ¿Sí? Son organismos que ya están adaptados. Entonces, la caña, que está traída de otro lugar, ¿sí? no funciona de la misma manera que la maleza y no funciona con la misma cantidad de agua que la maleza. La maleza con un poco de humedad y un poco de radiación empieza a disparar y crece mucho más rápido que el cultivo. ¿Por qué? Porque está adaptada. Entonces nosotros ahí es donde empezamos a darle condiciones al cultivo para que trate de despegar y que la maleza no compita con el cultivo. ¿Sí? Ellos están ahí, van a estar siempre. Por eso que estamos peleando constantemente, porque ellos van a estar siempre. Desde hace mucho tiempo que están. También son hospederos, lo que decía la ingeniera Macarano, no sé, que son hospederos de plagas sin enfermedades. O sea, cuando no está la maleza cosechamos, las plagas van a ir y se van a instalar en esas malezas para que cuando esté el cultivo nuevamente aparecer y empezar a alimentarse de la caña y que empiezan a hacer competencias nuevas. Dice, algunas producen sustancias llamadas alelopáticas. ¿Conocen lo que es la alelopatía? Emiten sustancias, ¿visto? Cuando alguno no se pone colonia y nos corre, es una sustancia que es alelopática, no deja hacer carne. ¿Sí? O ¿qué fue la colonia? La compañera, ¡ay, qué asco! ¿Sí? Son sustancias que no permiten que se acerquen, no permiten que crezcan. Esas son sustancias alelopáticas. Y hay algunas malezas que químicamente generan esas sustancias y hacen que el cultivo no empiece a crecer o no pueda crecer adecuadamente. También dice, dificultan la cosecha, ya que afectan una menor calidad y un mayor costo. Cuando cosechan la caña, si está enmalezada, llega el ingenio castiga por tener presencia de malezas. Y empieza a bajar el porcentaje. Si ya bajamos 50% de producción y encima le sumamos maleza, cuando llegue a la fábrica no vamos a tener un 12%, capaz que lleguemos a un 8%. Eso sin pensar que nos agarró una helada, que hubo sequía, que hubo viento, que hubo inundaciones, ¿sí? A lo que está expuesto también el cultivo. Entonces, todas esas cosas hacen que nosotros tengamos que hacer, ¿qué otra cosa? Aumenta el material extraño de la cosecha, que es el trazo, lo que decía recién. Entonces esas cosas hacen que nosotros tengamos que tomar ciertas medidas para hacer el control de esas malezas. Nosotros determinamos un periodo oportuno de control, no es que en todo momento vamos a pelear con esas malezas, ¿sí? Como cuando son chiquitos, esto que uno los corrige a los chiquitos y los chiquitos medianamente obedecen. Ustedes dirán, ¿qué me tenés que decir? Si yo sé que yo soy grande, ¿qué pasa? Empiezan a protestar. Pero cuando son chicos ahí yo lo empiezo a controlar. La maleza pasa exactamente lo mismo, porque ya son grandes, ya tienen una estructura de resistencia, ya compitió con el cultivo, ya lo afectó, porque el cultivo necesitó la luz, el agua en un determinado momento, y resulta que la maleza se lo quitó. Cuando se lo devuelva ya no va a ser extemporáneo, ya no va a funcionar porque el cultivo ya en ese momento no lo tuvo y no lo va a procesar. ¿Está? Ese momento, periodo oportuno de control, dice, el cañaveral debe encontrarse libre de competencia de maleza desde la emergencia, desde que empieza a rebrotar, hasta que se cierra. ¿Por qué hasta que se cierra? Y porque cuando se cierra ya la maleza no va a recibir la luz y no va a poder crecer. ¿Está? Ahora, ¿todas las malezas tienen la misma característica, funcionan de la misma forma? ¿Pertenecen a la misma familia? No. Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer medidas de control, no podemos usar un solo producto. Tenemos que saber qué tipo de producto vamos a utilizar. Por eso la industria fabrica, este periodo es periodo crítico de competencia, y es cuando se deben realizar las medidas de control. Ahí es donde tenemos que atacar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá, en
la época libre o el periodo crítico, ¿cuándo sucede? Desde que después que se terminó, ¿cuándo se terminó de cosechar acá en la zona? Ahora, ¿qué es ahora? Necesito nombres de meses. Nombres de meses. Oh. ¿Ya han terminado de cosechar? ¿Hay algunos lotes que han empezado antes o no? Bien. ¿Cuándo? Mayo, junio, julio. ¿Sí? Porque si yo voy ahora a querer hacer la pelea de maleza, el lote que hizo en mayo, estoy perdido. Ya está, la maleza creció. Entonces termino de cosechar, la planta está por brotar, empiezo ahí el periodo de lucha contra la maleza. Pero ¿cuál es el inconveniente ahí? ¿Cuál es el inconveniente? No, si no lo desaprobar, a ellos tres no va a poder desaprobar, se me da una recta, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Las temperaturas, la poca humedad relativa, porque yo cuando vaya, para hacer el control, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a controlar la maleza? Pues maleza, ¿cómo voy a hacer? Un análisis, le saca la maleza a ver qué tiene maleza. ¿Cómo voy a controlar la maleza? Herbicida. ¿Y cómo aplico el herbicida? Con pulverización. ¿Y qué es la pulverización? Otra pregunta mucho. ¿Qué es la pulverización? 10 segundos ya. A ver, selecto el grupo. ¿Qué es la pulverización? Selecto el grupo. Pablito. ¿Qué es la pulverización? Es convertir una masa líquida en pequeñas gotas. Claro, es convertir una gran masa líquida en pequeñas gotas, que eso es lo que yo hago, distribuyo. Ahora, ¿tienen idea de cuán pequeña gota es? ¿Qué tamaño tiene esa pequeña gota? Chiquita, ¿qué es chiquita? 2 años, 3 años. A ver, chicos, esto es para que vayan pensando y vayan armando el esquema de qué es lo que estamos manejando en campo cuando tenemos que hacer la lucha contra la maleza. Eso es lo que vamos a ir a hacer, vamos a ir a ver, vamos a ir a calibrar. Yo cuando pulverizo, se activa la pastilla y empieza como una llovizna o no. Y esas son pequeñas gotas. ¿Saben de qué diámetro están trabajando las gotas? Estamos en micrones. Y eso emite un espectro de gotas. Las gotas pueden ir de 50 micrones a 400 micrones. ¡Wow! Y 400 micrones. ¡Wow! Para tener una idea, tenemos que tener referencia en algo. Las gotas, ese espectro de gotas varía. Lo que se recomienda en la aplicación de herbicidas es de 200 micrones para arriba. ¡Wow! ¿Y qué es 200? ¿Cómo me imagino una gota de 200 micrones? Pues yo le digo, a ver, echamos un acerito para jugar la bolita de cuánto es, y ustedes más o menos hacen así. Una tera y hacen una. ¿Y 200 micrones? ¿Cuánto es algo que mida 200 micrones? La fibra de... A ver, para que tengan una idea, uno se saca un cabello, lo mira de frente, algunos son cabellos de ángel, pero no importa. Aproximadamente en promedio, el diámetro de un cabello de la persona mide 180 a 200 micrones. Y ese es el tamaño de gota que estamos manejando en campo. Un hilo de coser, ¿conocen el hilo de coser? ¿No? El hilo de coser está entre 230 a 280 micrones. La cerda de los cepillos de diente están entre 250 a 340 micrones. No llegamos todavía a los 400 micrones. Y esos son los tamaños para que tengan una referencia, porque si no hablamos del tamaño de gota y no sabemos qué estamos manejando. ¿Alguno de acá maneja auto? Levanta la mano. ¿Por qué decir que sabes manejar? Porque mete primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y marcha atrás a veces. ¿Y eso todo?
No lo vienen a eso. ¿Eso es saber manejar? No, eso es meter la garra. ¿Qué es? ¿Por qué digo yo que sé manejar? Todas las reglas. ¿Cuándo puedo hacer sobrepaso? ¿Cuándo no? ¿Cuál es la velocidad a la que puedo desplazarme? ¿El espacio que tengo para frenar? Todo eso incluye un manejo. Y acá cuando vamos a hacer el herbicida, también tenemos que tener un manejo. Tenemos que saber qué tipo de herbicida, qué tamaño de gota, el pH del agua. ¿Saben lo que es el pH? La propiedad horizontal. No. Potencial hidrógeno. Exacto, potencial hidrógeno. ¿Sí? Y los herbicidas trabajan en un rango de pH. No es que yo, trae el agua esa, carguemos. Porque si no, ya vamos de entrada, ya vamos con un error. Los herbicidas trabajan de 4 a 6 de pH. Excepcionalmente algunos, como la metrino y la atracina, trabajan en 6 o hasta 8. Pero resulta que hay gente que mezcla y los pH son distintos. Entonces ya en la pulverizadora ya se desactivó el producto. Se desactivó, aplicamos al producto, no funcionó. Échale el doble. Ya estamos muertos. Y ahí es donde empezamos a sobredosificar. Empezamos a sobredosificar y empezamos a contaminar. ¿Pero por qué? Porque no tuvimos, ¿sí?, la precaución de controlar las medidas para la pulverización. Lo mismo con los tamaños de gota. Que eso lo vamos a hablar en el campo. Otra de las cosas que tenemos que ver, ¿sí?, para el control de malezas, tenemos que conocerlas y clasificarlas. ¿Qué maleza saben o escucharon en caña? Sorgo de Alepo, cebollín, Ajá, bien. ¿Y yo le uso el mismo herbicida para todo? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque son distintas y además, ¿qué otra cosa también tengo que conocer? La especie. Me ayuda para la elección del producto, pero ¿qué más? ¿Cómo se reproduce? Fíjense que, por ejemplo, ataco se propaga o se reproduce solamente por semilla. Mientras que grama tiene por semilla, por estolón y por rizoma. ¿Saben lo que es estolón o rizoma? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es? La parte vegetativa y la hoja no es vegetativa. Es la parte subterránea. O sea, cuando usted la quiere sacar es como un hilo que va saliendo. Yo saco una parte corto, ¿qué va a hacer la otra parte? Y va a brotar. Entonces ahí es donde yo necesito tener el producto adecuado. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, bueno, para taco yo le voy a echar glifosato. El glifosato lo usan como la aspirina. No lo quieren usar para todo. El glifosato no es para todo. Claro, el subtitulado quedaría después vuelve a brotar. Sí. Después vuelve a brotar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en grama, yo le aplico el herbicida, voy a matar la parte de arriba y la parte de abajo sigue activa. Lo mismo pasa en cebollín. En cebollín yo le aplico un herbicida de contacto, ese herbicida va a matar la parte aérea y la parte subterránea va a volver a brotar. Y así está. O lo mismo, algunos dicen, no, le pasamos rastra. ¿Qué pasa si paso rastra en grama o en cebollín, por ejemplo? Y lo que hago es trozarla y la reparto mucho más. Entonces no estoy haciendo una real lucha contra los malezas. ¿Está? Bueno, para no aburrirnos más, la última es, fíjense cómo se volatilizan, cómo se dinamizan los herbicidas en campo. Cuando yo hago una aplicación, no es que todo lo que yo aplique vaya a la maleza. Va a haber parte que se va a producir una degradación química, va a reaccionar con algunos compuestos que estén en el suelo, va a haber una degradación microbiana, para que tengan una idea, glifosato, ¿sí?,
glifosato, si toca materia orgánica, es consumida por los microorganismos. Si toca materia orgánica. Si toca suelo arcilloso, la arcilla hace como un sándwich y la molécula, si la arcilla esa no tiene agua, la molécula queda adherida en medio del sándwich. Cosa que cuando llega, yo le agrego agua de nuevo a ese suelo arcilloso, la molécula se libera y queda a disposición para ser absorbida. Y ahí nos puede afectar el cultivo. No es que se degrade el suelo, se degrada si es que hay materia orgánica. Puede haber una lixiviación, así que haya agua en el suelo, se mezcle, entre la solución y siga lloviendo, pasa el suelo, se lixivia, hay parte que se absorbe, hay una degradación fotoquímica, el sol empieza a actuar y empieza a degradar, se produce la volatilización, porque yo le dije que cuando se abre el abanico, donde se abre la pulverización, no hay solo un tamaño de gota, sino hay un espectro. Entonces las gotas chicas, si hay mucho viento, se van. Y si no, también, como pasa ahora, que hay baja humedad relativa y hay alta temperatura, la gota se volatiliza. ¿Está? También la deriva, si hay viento, se la lleva. Entonces, lo que se habla es que cuando yo voy a pulverizar, solamente un 25% es lo que llega al objetivo. Solamente un 25%. De todo lo que yo veo que se pulveriza, solamente un 25% llega. Entonces, ahí es la necesidad de que nosotros tengamos un buen control sobre la pulverización. No nos conformemos con que se abre el abanico y listo, ya está, largamos, ¿no? Tenemos que hacer muchos controles, que eso es lo que vamos a ir a ver ahora en campo con la pulverizadora de agua. No lo aburro más, ya está botezando la compañera. Bueno, gracias.